¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida no tenía sentido, pero no estabas seguro de qué era? A veces la verdad no llega de golpe, sino en un susurro, en una frase dicha por un desconocido, en un lugar cualquiera, como una farmacia en una tarde lluviosa. Así empezó todo para mí. Creía que me llamaba Jessica Thompson. Tenía un trabajo, padres cariñosos, recuerdos organizados en álbumes de recortes, pero solo bastaron 5 palabras para que todo eso me sacudiera. Era un martes cualquiera, de esos que uno quiere que se acabe pronto. Estaba allí, enferma, esperando un antibiótico, cuando una mujer me miró como si hubiera visto un fantasma. «Te pareces a mi hermana», dijo. Sonreí, como solemos hacer para ser educados. Pero no bromeaba. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Fue entonces cuando todo cambió. Mi identidad, mi pasado, mi idea de familia. ¿Qué harías si descubrieras que tal vez no eras quien siempre creíste ser? Esta es una historia real, llena de recuerdos rotos, secretos familiares y reencuentros que duelen y sanan a la vez. Una historia sobre lo que sucede cuando la vida que conoces se derrumba, y en medio de los escombros te encuentras a ti mismo por primera vez. Ese martes empezó como cualquier otro. Llovía ligeramente en Portland. Tenía un dolor de cabeza terrible y la promesa de un día largo. Fui a la farmacia solo a comprar un antibiótico. Nada fuera de lo común. Tenía sinusitis, estaba de mal humor y tenía prisa. No sabía que en cuestión de minutos mi vida entera estaría en peligro por una sentencia aparentemente simple. La fila era larga, el ambiente estaba sofocante, las luces fluorescentes zumbaban y resultaban molestas. Mientras esperaba, una mujer mayor me miró como si se hubiera sorprendido. Dejó de respirar por un segundo. Luego susurró: «Te pareces a mi hermana». Admito que sonreí cortésmente. Era el tipo de cosas que me habían dicho antes, lo de la cara conocida. Pero no había bondad en sus ojos, solo asombro. Le temblaban las manos y se le llenaban los ojos de lágrimas. «Desapareció hace 25 años», dijo. Se me heló el corazón. De repente, ya no era una clienta más en la fila. La farmacia me parecía demasiado pequeña, como si las paredes se me estuvieran cerrando. Mi sonrisa desapareció junto con mi paz mental. Me describió con detalles que nadie debía conocer. La cicatriz sobre la ceja, mis ojos verdes con reflejos dorados, incluso la marca de nacimiento en el hombro, la forma de una luna creciente. Todo lo que decía era cierto. Cosas que yo creía que eran solo mis rasgos únicos. Pero ¿cómo podía saberlo una desconocida? Cuando dijo el nombre de su hermana, Rachel Marie Anderson, algo dentro de mí se quebró. Rachel era mi segundo nombre. Un nombre que, según mis padres, me había dado mi difunta abuela. Pero la forma en que lo dijo, la forma en que me miró, fue como si estuviera viendo a alguien a quien ella nunca había dejado de buscar, y me impactó más de lo que quería admitir. Aunque intenté controlarme, se me cayó el frasco de medicina. Las pastillas se esparcieron por el suelo, pero nadie se movió para recogerlas. No podía pensar, y mucho menos respirar bien. Era como si el suelo bajo mis pies se hubiera convertido en arenas movedizas. Mi mente gritaba que no, pero mi cuerpo lo sabía. Algo muy malo estaba apareciendo. Salí corriendo de la farmacia como si el edificio se fuera a derrumbar. Lluvia en la cara, manos temblorosas, el corazón latiendo como una alarma. Al subir al coche, me senté al volante y lloré. No era tristeza ni dolor, sino la sensación de que toda mi historia se desmoronaba ante mis ojos, y que tal vez realmente era alguien que desapareció hace 25 años. En cuanto escuché ese nombre, Rachel Marie Anderson, algo dentro de mí se quebró. Mi cuerpo se paralizó, pero mi mente corría como un coche sin frenos. Era un nombre que no me decía nada, pero al mismo tiempo parecía reconocer cada sílaba. No sabía qué era verdad y qué era solo una sugerencia, pero la sensación era como encontrar una carta escondida en el cajón equivocado. Allí, en medio de la farmacia, el desconocido acababa de lanzar una bomba sobre mi existencia. La mujer habló con una convicción que me desarmó. No parecía confundida ni delirante, parecía dolida. Cada vez que decía Rachel, era como si invocara a alguien que aún vivía en su interior. Intenté justificarlo.
Casualidad, quizá. Pero cuando mencionó la cicatriz en mi ceja, se me puso la piel de gallina. ¿Cómo lo sabía? Mi cuerpo actuaba automáticamente. Retrocedí un paso. Intenté sonreír. Fingí que todo estaba bien. Pero por dentro, el suelo ya se había desvanecido. Todo lo que alguna vez creí sobre mí parecía escapársele entre los dedos. ¿Cómo puedo confiar en mis propios recuerdos cuando un desconocido conoce detalles de mi cuerpo, mi infancia, mi esencia? Aunque intenté negarlo, algo dentro de mí ya se estaba desmoronando. Cuando mencionó la marca de nacimiento en mi hombro, con forma de media luna, me quedé paralizada. ¿Cómo podía saberlo? Era mi secreto, algo íntimo, casi poético. Un novio de toda la vida la había llamado mi talismán, y ahora una extraña la usaba como prueba de quién era yo. En ese momento me di cuenta de que lo que estaba en juego no era solo mi nombre, sino toda mi historia. Mi infancia, mis padres, las fotos en la estantería, los cumpleaños, todo empezó a parecer una pintura demasiado hermosa para ser real. Si yo no era quien creía ser, ¿quién lo era? ¿Y quién había forjado esta nueva identidad en mí? Mientras las preguntas se acumulaban, la mujer sacó una foto de su bolso. Era una niña sonriente sin dientes, con ojos verdes como los míos, y la misma forma de ceja. Mirar ese rostro era como mirarse en un espejo de otra vida. Era yo, pero también no era yo. Un duplicado olvidado, un recuerdo vivo de algo que quizá me habían robado. Salí corriendo de la farmacia como quien huye de un incendio. El frasco de medicina cayó al suelo, junto con mi calma, mi certeza, mi identidad. Sentí la lluvia en la cara, pero no me importó. Lo único que quería en ese momento era esconderme, del mundo, de la verdad y de mí mismo. Al llegar a casa, el silencio me pareció un grito. Cerré la puerta de golpe, como si eso bastara para aislarme del mundo. Me dolía la cabeza y me asaltaban las preguntas. ¿Y si esa mujer tenía razón? ¿Y si todo lo que me contaban mis padres era solo una historia bien contada? ¿Qué haría si realmente me habían robado la identidad? Fui directo a la estantería donde guardaba mis álbumes de fotos. Saqué el más antiguo, Jessica, primeros años, y lo hojeé rápidamente, como si esperara ver algo diferente a lo que siempre había estado allí. Empezó con mi tercer cumpleaños. Chocolate en la cara, el sombrero de fiesta cayendo a un lado. Pero solo empezó ahí. No había fotos antes de eso. La ausencia fue un golpe. Ni fotos de bebé, ni fotos de la primera vez que gateó, ni fotos de la maternidad. Nada. Intenté recordar si alguna vez me lo había preguntado. Quizás sí, quizás no. Mis padres siempre decían que hubo un incendio y que todo se perdió. En aquel momento me pareció una respuesta aceptable. Ahora sonaba demasiado conveniente. Cogí el teléfono y llamé a mi mamá. Cuando contestó con su voz dulce y familiar, casi me doy por vencida. ¿Cómo confrontas a alguien que te enseñó a atarte los zapatos? Pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Por qué no tengo fotos mías de antes de los 3 años? El silencio al otro lado no era normal. Era denso, calculado. Intentó mantener su versión del incendio. Dijo que vivíamos en California, que la casa se quemó, que todo se perdió, pero no recordaba la dirección. Dudaba sobre los detalles. ¿Cómo podía alguien olvidar dónde vivía con su hijita? Eso empezó a erosionar la imagen de padres perfectos que siempre había tenido. Era como ver grietas en una vidriera. Colgué el teléfono, temblando. Entré al baño, me quité la camisa y me miré el hombro izquierdo en el espejo. Allí estaba, la marca de nacimiento en forma de media luna. Siempre me había parecido encantadora. Ahora parecía un sello de autenticidad, o de algo que nunca debió ocultarse. Era la primera pieza concreta de un rompecabezas incómodo. Llamé a mi mejor amiga, Ashley. Le conté todo: la mujer de la farmacia, la cicatriz, la foto, la marca. Me escuchó con los ojos abiertos y el corazón latiendo con fuerza. ¿Y si es verdad?, preguntó, y por primera vez no respondí, porque en el fondo ya lo sabía. Algo iba muy mal, y la verdad, por muy dolorosa que fuera, ya me miraba en el espejo. 3 días después, me senté frente a ella en un café tranquilo.
de esos lugares donde las madres toman un capuchino después de dejar a sus hijos en el colegio. Carol llegó con un maletín abultado y una mirada de anticipación y esperanza en los ojos. Era como si hubiera pasado los últimos 25 años esperando este preciso momento. Y, en cierto modo, así era. «Gracias por venir», dijo con la voz temblorosa, como si yo fuera a evaporarme en cualquier momento. Abrió la carpeta con cuidado, como si manejara recuerdos frágiles. Primero estaban los recortes de periódico, titulares antiguos, fotos borrosas, noticias de la desaparición de una niña llamada Rachel. Denver, 1998, decía la fecha. Niña de 7 años desaparece del patio trasero. Me quedé mirando la imagen de la niña. Era mi rostro, mi mirada, la misma cicatriz. Luego vinieron los detalles. Rachel era zurda, como yo. Tenía ojos verdes con reflejos dorados, como los míos. Tenía una cicatriz sobre la ceja derecha, como yo, y una marca de nacimiento en el hombro izquierdo con forma de media luna. Era como si alguien hubiera descrito mi cuerpo en un informe policial. «Lo tienes todo», dijo Carol con la voz quebrada. «Total». Sacó un pequeño elefante de peluche de su bolso, desgastado por el clima pero intacto. «Lo llamabas cacahuete», murmuró. Un escalofrío me recorrió la espalda. Conocía ese juguete, o creía conocerlo. Era como si algo dentro de mí resonara, como el recuerdo apagado de un sueño olvidado. Sostuve el elefante con cuidado. Me resultaba familiar. Carol me contó sobre el día que desapareció, la llamada de su madre, la puerta abierta, la búsqueda desesperada. Me mostró la última foto de Rachel, comiendo cereal, sonriendo y sin los 2 dientes delanteros. «Quería fotos de todo esa semana», dijo Carol, con los ojos llenos de lágrimas. Y había otra pieza que encajaba, mi inexplicable obsesión por documentarlo todo de niña. Finalmente, me entregó un kit de ADN. «Ya me hice la mía», dijo. «Si quieres saber la verdad, esto es todo lo que necesitas». Sentía que el pequeño tubo en mis manos soportaba el peso de toda una vida. Me daba miedo pensar que en tan solo unos días esta prueba confirmaría lo que ya empezaba a sentir. No era quien creía ser. Era Rachel. Y Carol. Era mi hermana. En ese café silencioso, con el sonido distante de las tazas apiladas y las conversaciones apagadas, algo cambió en mi interior. No era solo una duda creciente, sino una identidad que se desmoronaba. Y por primera vez me pregunté, ¿quién soy si todo lo que he vivido hasta ahora se ha basado en una mentira cuidadosamente mantenida por quienes decían amarme más? Respiré profundamente. Hice clic y leí la frase que convirtió en polvo lo que quedaba de mi certeza. 9,9% de coincidencia genética con Carol Anderson era oficial. Era Rachel Marie Anderson. Y mi vida, tal como la conocía, había terminado. Lloré sola en el suelo del baño durante horas. No era dolor ni alivio. Era un dolor crudo e indescriptible. Era como si cada recuerdo hubiera perdido el peso de la realidad. Todo era real, pero con otro nombre, otro origen. Mi infancia, mis padres, mi apellido. Nada había sido como me habían dicho. Fue como volver a nacer, pero esta vez consciente de la ruptura. Decidí afrontar la verdad. El domingo fui a casa de mis padres, o a quienes yo conocía como mis padres. Me recibieron con sonrisas, pero el ánimo cambió en cuanto vieron mis ojos. Dejé el sobre con el informe sobre la mesa. «Tenemos que hablar», dije. Mi madre miró el papel y se echó a llorar de inmediato. Mi padre palideció. Ellos lo sabían. Y ahora, yo también. Queríamos tener un hijo con tantas ganas. Empezó mi madre entre sollozos. Lo intentamos durante años. Después de tantas pérdidas, pensamos que nunca sucedería. Entonces me hablaron del contacto que les ofreció un hijo. Según ellos, la madre era drogadicta y había abandonado a su hija. Pero había un detalle que los condenaba. Nunca intentaron verificar la historia. Nunca intentaron averiguar de dónde venía realmente. «Llevan años viendo mi cara en vallas publicitarias», dije. «¿Cómo pudieron ignorarlo?» Apartaron la mirada. Mi padre murmuró. Evitábamos ver las noticias. Era demasiado doloroso pensar que pudiera ser cierto. Cambiaron de nombre,
de pueblo, de vida, y me criaron como si todo hubiera empezado desde cero. Pero nada borra lo anterior. Nada. El proceso legal fue largo y complicado. Los acusaron de fraude de identidad e interferencia con la custodia. Como eran mayores, no tenían antecedentes penales y me negué a verlos en prisión. Les dieron sentencias alternativas. Los tribunales les condonaron parte de sus condenas. Yo todavía no lo he hecho. El amor no desaparece de la noche a la mañana, pero la confianza sí. Y necesitaba comprender mi pasado antes de poder decidir qué hacer con ellos en el presente. La verdad me supo amarga, pero fue liberadora. Por primera vez, las preguntas que me habían atormentado desde niña tenían respuesta. Mi nombre, mis orígenes, mi historia. No era solo Jessica, también era Rachel. Y ahora, más que nunca, sabía que necesitaba conocer a la familia que había pasado 25 años llorando mi ausencia. Era hora de dar el siguiente paso. Conocer a Emma fue como mirarse en un espejo 25 años después. Teníamos los mismos ojos, la misma sonrisa torcida, incluso la misma risa apagada. Cuando me vio por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. No hubo palabras, solo un abrazo largo y fuerte, lleno de cosas que ninguna de las dos sabía cómo decir. Fue un reencuentro de hermanas, separadas por el dolor, unidas por la esperanza. Los hijos de Emma me llamaban la tía que se perdió. Lily, de 7 años, dijo con la dulzura que solo una niña puede tener: «Has vuelto para el final feliz». Y yo quería creerlo. Conocí a los Anderson en una barbacoa dominical. Tías, tíos, primos, vecinos que habían pegado carteles, hecho vigilias y rezado por mí. Personas que nunca me olvidaron, aunque no sabían que estaba viva. Cada abrazo suyo era una pequeña punzada en la herida del tiempo. Pero lo más sorprendente fue cómo me sentí entre ellos. No era como visitar a desconocidos. Era como regresar a una casa antigua, donde cada olor, cada sonido, cada mirada despertaba algo que ni siquiera sabía que aún vivía en mí. Empezaron a surgir vagos recuerdos. La voz de mi padre llamándome a cenar, Emma trenzándome el pelo, el columpio oxidado en el patio trasero, fragmentos de una infancia secuestrada. Mantuve el nombre de Jessica en mi vida profesional, pero añadí Rachel a mis documentos. Jessica Rachel Anderson Thompson. Una forma de honrar a quien me crió y me esperó. Un puente entre dos mundos. Era extraño, confuso y, sin embargo, completo. Yo era ambas cosas. La hija querida que creció con cariño y la hermana desaparecida que regresó de un pasado interrumpido. Mi tiempo con Carol también adquirió un significado especial. Nos veíamos todos los martes. Me contaba sobre mi infancia, que no recordaba. Me traía fotos, cuentos, recetas. A veces me regalaba su viejo elefante de peluche, Peanut. Cuando lo sostenía, el tiempo parecía retroceder. Era como si, incluso sin recordarlo, mi cuerpo supiera exactamente quién era yo en esa otra vida. Por supuesto, nada de esto borró el trauma. Hubo momentos en que me encontré llorando sin motivo o dudando de mi propia memoria. Estaba en terapia, al igual que mis padres adoptivos. Emma también. Fue un largo camino de reconstrucción. Pero al menos ahora caminábamos juntos, como una familia. Una familia que se rompió, se rehizo y renació con una fuerza que solo el amor puede crear. Esta nueva etapa de mi vida me enseñó algo valioso. La pertenencia no solo nace de la sangre, nace de los lazos. Y aunque habían pasado 25 años, aún había tiempo para crear nuevos momentos, nuevas historias, nuevos recuerdos, porque reencontrarse a uno mismo, en los ojos de alguien que nunca te abandonó, es un renacimiento excepcional y poderoso. Enfrentar a mis padres fue, sin duda, el momento más difícil de todo este viaje. Me recibieron con una sonrisa, como cualquier domingo, pero al ver mi rostro serio, supieron que algo era diferente. «Tenemos que hablar», dije, con los papeles de la prueba de ADN en la mano. Nos sentamos en el sofá beige de la sala, el mismo donde habíamos tomado tantas fotos navideñas. El mismo donde, ahora, era necesario decir la verdad. Mi madre rompió a llorar en cuanto vio el sobre. Mi padre palideció.
«Cariño, ¿qué es esto?», susurró. Le di el papel sin decir nada. Lo leyó en silencio, y cuando llegó al porcentaje, un 99,9% de coincidencia para Carol Anderson, dejó escapar un gemido de dolor, como si algo la hubiera desgarrado por dentro. Mi padre, con la voz entrecortada, solo dijo: «Nos esforzamos tanto, te deseábamos tanto». Me dijeron que llevaban años intentando concebir. 3 abortos espontáneos, adopciones que salieron mal. Cuando un primo lejano de mi padre apareció ofreciéndoles una niña abandonada, se sintieron vulnerables. Dijeron que la madre era adicta, que la niña necesitaba otra oportunidad, explicó mi madre. Aceptaron sin hacer demasiadas preguntas, sin investigar, sin pensar en las consecuencias. Queríamos creer que era cierto. Cambiaron de nombre, de estado, de historia. Crearon una narrativa, una casa que se quemó, fotos que se perdieron, raíces que fueron arrancadas. Cuando me preguntaban por mis orígenes, siempre me evitaban. Cuando veían carteles de niños desaparecidos, cambiaban de canal. Los amaba. Y por eso me dolió aún más saber que ocultaron la verdad, que decidieron mantenerme alejada de mis orígenes por miedo, por egoísmo. Pero también era cierto que me habían dado amor. Habían sido buenos padres. Me habían enseñado a montar en bicicleta, a hornear pasteles. Me habían mecido para dormirme cuando tenía fiebre. Me habían animado en las funciones escolares. El amor era real, pero no borró el error. No borró los 25 años de dolor que otra familia había soportado por mi culpa. Y lo dije, con firmeza, pero sin odio, porque ahora mismo necesitaba ser la adulta en esa habitación. Respondieron con lágrimas y silencio. Y aún así, no pedí prisión. No quería venganza, solo la verdad y justicia emocional. Se enfrentaron a un proceso legal. Recibieron sentencias leves, servicio comunitario y terapia. Su edad, el tiempo transcurrido y mi decisión de no endurecer el castigo pesaron mucho en la decisión del juez. Y aún así, el peso de su conciencia sería el castigo más duradero. Al final de esa conversación, mi madre me tomó de la mano y me dijo: «Aunque ya no puedas llamarme mamá, siempre te querré». Y yo respondí, con lágrimas en los ojos: «Seguiré llamándote mamá, pero ahora no eres solo tú, tengo 2». Y en ese momento, incluso entre los escombros y las heridas, comenzó una nueva reconstrucción. Empezar de nuevo no se trata de borrarlo todo, se trata de aprender a vivir con las capas. Y eso fue lo que tuve que hacer. La primera vez que vi a Emma, mi hermana biológica, sentí un nudo en la garganta. Se parecía a mí. Sus ojos, su forma de reír, incluso la forma en que se frotaba la barbilla al pensar. Me abrazó como si nunca me hubiera perdido. Sus hijos me llamaban tía Rachel con naturalidad. Y por primera vez me sentí parte de un pasado que nunca había vivido, pero que aún me pertenecía. Carol empezó a contarme historias sobre nuestra infancia interrumpida. Me mostró dibujos que había hecho, ropa que había usado e incluso un elefante de peluche llamado Peanut, al que amaba y abrazaba hasta dormirme. Al tocarlo, un vago recuerdo me recorrió el cuerpo. Un olor, una risa apagada, un eco de quién había sido. Lloramos juntos, y lloramos más de una vez. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de alivio, de reencuentro, de empezar de nuevo. Al mismo tiempo, mi relación con los Thompson no se rompió simplemente. Habían sido mis padres durante 25 años. Me habían querido, criado y estado ahí para mí. Pero ahora todo tenía un matiz diferente, una verdad diferente. Cenábamos juntos una vez al mes. Surgieron silencios incómodos, también conversaciones cautelosas. Empezaron terapia. Y yo también, porque nadie sale de una revelación como esa completo. Y eso está bien. Sanar también lleva tiempo. Mi terapeuta me dijo algo que nunca he olvidado. No tienes que elegir entre el amor que te han dado y el amor que te han quitado. Y esa frase se convirtió en mi guía. Podía amar a Carol, a Emma, a mi nueva familia, y seguir amando a Susan y a Michael, quienes me criaron. Lo que ya no podía hacer era vivir mi vida a base de mentiras. Y ambas partes debían entenderlo.
Empecé a hacer pequeñas cosas con los Anderson. Paseos, cafés, reuniones familiares. Poco a poco, nacieron nuevos recuerdos. Y con los Thompson mantuve algunas tradiciones. Tomar el té con mi madre los domingos, jugar a las cartas con mi padre. Puse límites. Pero no tuve que dejar de lado a nadie. A veces, amar también significa poner límites a lo lejos que la otra persona puede llegar sin hacernos daño. Poco a poco, comencé a adaptarme a esta nueva yo. Legalmente, adopté el nombre de Jessica Rachel Anderson Thompson. Era un nombre largo, pero transmitía todo lo que era ahora. La niña desaparecida, la mujer que sobrevivió y la hija de 2 historias. Cada parte de ese nombre me recordaba que no me habían borrado, sino que me habían rescatado, y que incluso en medio de las heridas era posible florecer. No fue fácil, no lo es. Hay días en que todavía me pregunto, ¿y si? Pero la respuesta más importante que encontré fue esta. El amor puede surgir de muchas partes, e incluso cuando falla, cuando duele, aún se puede sanar si hay verdad, valentía y perdón. Y eso es exactamente lo que elegí vivir. La vida después de la verdad tiene un ritmo diferente, más tranquila, más profunda. Tras la tormenta emocional, llegó el momento de organizar lo que quedaba y lo que nacía de nuevo. Regresé a la farmacia unos meses después, la misma donde todo empezó. Me quedé allí, observando. El mismo mostrador, las mismas luces frías, una nueva sensación en el pecho. Fue como volver al lugar de un accidente, solo que con gratitud por haber sobrevivido. Poco a poco, los recuerdos empezaron a regresar. Algunos eran nítidos, como destellos de la infancia, la bicicleta roja, el columpio en el jardín, la voz de mi padre biológico llamándome. Otros seguían borrosos, pero ya no me dolían tanto como antes. Carol me dio una caja con cosas que había guardado, dibujos, notas, una pulsera de cuentas que yo misma había hecho. Fue como armar un rompecabezas olvidado y descubrir que las piezas aún encajan. Decidí escribir mi historia. Primero, un blog, luego, entrevistas, hasta que un periódico local la publicó. Pronto, empezaron a llegar las invitaciones. Personas con historias similares. Otras solo querían entender cómo sobrevivir a una verdad que te revuelve el alma. Y yo siempre respondía lo mismo. La verdad puede doler, pero es la verdad la que te libera. Y es mejor vivir destrozado por la verdad que entero por una mentira. Conservé ambos apellidos, Jessica Rachel Anderson Thompson. Un nombre que abraza el pasado y el presente. Un nombre que me recuerda que me robaron, pero también me amaron. Que me perdieron, pero también me encontraron. Que me lastimaron, pero también me reconstruyeron. Hoy ya no elijo entre quién era y quién soy. Soy todas ellas, y soy más fuerte por ello. Mi relación con los Thompson continúa, con cariño, con presencia, pero sin ilusiones. Cometieron errores, graves, pero también me dieron un cariño genuino, y por difícil que sea, el amor a veces vive en la contradicción. Con Carol construimos una nueva relación, como madre e hija, pero también como 2 mujeres que sobrevivieron a la ausencia, que se reencontraron no solo a través de la sangre, sino por la decisión de no renunciar la una a la otra. ¿Y yo qué? Sigo adelante, trabajo, río, aprendo. Sigo tomando café con Ashley, visitando a Emma y a sus hijos, creando nuevos recuerdos con los Anderson e incluso con los Thompson. Mi pasado ya no es un agujero, es una raíz. Mi dolor ya no me define, me ha moldeado. Y mi nombre, ese que tantas veces me confundía, ahora es un refugio. Hoy entiendo, la identidad no es lo que te dicen, es lo que reconstruyes, pieza a pieza, con las verdades que encuentras en el camino. Y aunque estas verdades lleguen como un terremoto, como 5 palabras dichas por un desconocido, pueden ser el comienzo de algo hermoso, porque lo que nos quiebra también puede sanarnos. Quizás creas que conoces tu historia, que todo está en su lugar, seguro, explicado, pero la vida tiene una forma silenciosa y a veces brutal de revelar verdades que estaban enterradas bajo capas de rutina. La verdad no pide permiso.
simplemente aparece. Y cuando lo hace, lo cambia todo. No es fácil reconstruir tu identidad. Es como aprender a caminar de nuevo sobre las piernas temblorosas de la duda. Pero también es liberador, porque no eres solo lo que has vivido, eres lo que decides hacer con lo que descubres. E incluso si las respuestas llegan tarde, pueden ser el comienzo de una nueva vida. Mi historia no se trata solo de una identidad robada. Se trata de encontrar cosas nuevas, de fortaleza, de tener la valentía de mirarme al espejo y preguntarme, ¿quién soy realmente? Se trata de aceptar que el dolor es parte de la vida, pero que no tiene por qué ser el final del camino. Si vives en un momento en el que todo parece insignificante, respira. La vida aún puede sorprenderte. Y a veces, la clave para encontrarte a ti mismo está en el lugar más cotidiano, como la fila en la farmacia un martes lluvioso. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que pueda necesitarla. Comenta abajo si alguna vez tuviste un descubrimiento que te cambió la vida por completo. Y si quieres seguir más historias reales que nos muestran cómo la vida puede ser extraordinaria, incluso en sus momentos más cotidianos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No estás solo. Y por muy confuso que parezca el camino, reconectar con quien eres siempre vale la pena.